día de hoy les vamos a hablar acerca de los géneros, una perspectiva interaccionista, un texto escrito por Florencia Miranda en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Ahora bien, el interaccionismo sociodiscursivo es una corriente que se asume como una prolongación y una variante del movimiento denominado interaccionismo social, en la línea de Vygotsky, Med y Voloshynov. Esta corriente fue iniciada por un grupo de investigadores de la Universidad de Ginebra en la década de 1980 y que hasta el momento es un espacio de pensamiento, estudio e intervención en el que confluyen las prácticas de diferentes investigadores de todos los países. Ahora bien, en el interaccionismo sociodiscursivo, el lenguaje y las prácticas de lenguaje situadas, como lo son los textos y los discursos, cobran un papel fundamental, ya que se consideran instrumentos fundamentales del desarrollo humano. Además de esto, el ISD postula la necesidad de teorizar tanto en las prácticas como los problemas de intervención en las prácticas, especialmente en el ámbito de la educación o en las prácticas laborales. Esto quiere decir que hay que crear una perspectiva integral que implica ir desde las actividades cotidianas hacia las unidades lingüísticas. Ahora bien, en la presentación que veremos una propuesta de cómo se observa el lugar de los géneros en el marco del ISD. También se comenzará realizando una presentación global de la perspectiva, luego se mostrarán los contornos de noción de género y finalmente se presentará una breve introducción a los modelos de análisis. Todo esto desde la mirada de Florencia Miranda. Muchas gracias. Comenzaremos a hablar un poco sobre el interaccionismo sociodiscursivo, pero esta vez desde una visión de conjunto. El ICD retoma tres de los principios fundamentales del interaccionismo social. En primer lugar, se postulan que los procesos de socialización y los procesos de individualización son dos vertientes o dos facetas indisociables del mismo desarrollo humano, o sea, que van ligadas en sí mismas. En segundo lugar, se considera que para trabajar seriamente en las ciencias humanas es necesario explicar cuál es la postura epistemológica y el cuestionamiento que nos orienta a través de la actividad práctica que debe ser objeto central desde cualquier ciencia humana y en consecuencia desde las ciencias teóricas. En tercer lugar, se defiende que es necesario cuestionar la división de las ciencias humanas en múltiples disciplinas y subdisciplinas, tal como surge de la adhesión a la epistemología positivista. Posteriormente, esta corriente se funda construyendo como un marco de trabajo que articula tres niveles de análisis. El primer nivel corresponde a las dimensiones de la vida social que para un individuo funcionan como preconstruidos históricos: la formación social, las actividades colectivas generales, las actividades del lenguaje que comentan las actividades generales y los mundos formales o estructuras de conocimiento colectivos. El segundo nivel se ocupa de los procesos de mediación formática y el tercer nivel evoca a los efectos que las mediaciones formativas ejercen sobre los individuos. Resumiendo, la actividad del lenguaje se despliega o se desbloja en el marco de las actividades colectivas humanas, movilizando los recursos de una determinada lenguaje natural. Esto da origen a unas unidades comunicativas orales o escritas que llamamos textos. Los textos se diversan en géneros y estos en necesariamente artículos, diferentes esferas de las actividades humanas. En el siguiente apartado presentaremos qué es lo que mi compañero hablará sobre las nociones de género. La noción de género va
Tal como en otras perspectivas teóricas, los investigadores del ICD hicieron sus primeras reflexiones en la teoría de Bastide, lo que quiere decir en sus textos. Estos textos fueron producidos a mediados de la década de 1980, lo que a la fecha de hoy aún siguen permanentes. Sin embargo, en los últimos años, Brocard se ha ido manifestando con un poco de alejamiento acerca de las teorías o obras bastinianas, por lo que ha ido acercándose o llevando un afecto más a las corrientes de Volochine. Ahora bien, ¿cómo se define la noción de género en esta corriente? Se puede definir por tres tipos: por la psicológica, por la social y por la semiótica. La psicológica lleva como función los instrumentos que hacen la organización de los géneros de un texto, lo que quiere decir que este hace que los modelos de géneros sean agentes de productores y receptores, lo que hace que el productor y el receptor entiendan lo que se está diciendo en dicho texto. El plano social tiene como instrumento el resultado de las prácticas del lenguaje, lo que hace que este sea un modo de propias prácticas colectivas para la posible comunicación lingüística. El tercero, que es el plano semiótico, los géneros son configuraciones de opiniones o de opciones que tiene que ver con la semiología, lo lingüístico, relativamente estabilizadas que conforman formatos textuales. En este sentido, es posible identificar características lingüísticas específicas de cada género textual, aunque se trate de unas características exclusivas de dicho texto. Los modelos de análisis son esos procesos de construcción discursiva, es decir, el sujeto es el principal ente encargado de crear, de elaborar a través de una forma textual o de una manera oral cualquier discurso. Pero para poder llevar a cabo es necesario unas representaciones mentales adquiridas, sea por saberes, experiencia. Dentro de esos procesos de construcción vamos a abordar dos. El primero, que es la acción del lenguaje, y el segundo, que es la arquitectura textual. La acción del lenguaje, el sujeto dentro de un contexto material es un personaje activo. Entonces ese contexto está rodeado por ese espacio social y en donde se propician los temas para la adquisición de saberes. El contexto subjetivo, que son esas influencias externas. Tercero, los temas relacionados, es decir, una intertextualidad, aquellos temas que tienen relación con el tema que se está dando. Entonces, sea que aporte para bien o que no aporte, esos temas o esa intertextualidad, si tienen alguna relación con el tema que se está dando, son activamente participativos. Y un conocimiento personal. Este conocimiento personal son esos saberes previos en donde a través de la experiencia se adquieren y luego pueden hacer parte de esos modelos de producción. La arquitectura textual, según Bronker 2005, él organiza esquemáticamente la producción de un texto. Y la primera parte, el primer paso es un modo superficial, que sería esa gestión de las voces moderadas. Y un segundo paso sería ese intermedio, que son esos seres activos nominales y verbales. Es decir,
esos entes que participan en el discurso, y lo verbal sería la acción que ellos ejecutan dentro de esa actividad discursiva. Otro sería la infraestructura, que serían los tipos de secuencia, cómo se articula, el modo en que se opera el lenguaje en medio de ese discurso. Buenas noches, compañeros. En mi exposición del día de hoy voy a trabajar en lo que es el punto 5, que trata acerca de la interacción sociodiscursiva o ISD. Hay 3 científicos que trabajaron mucho en lo que es el desarrollo de estos modelos. Estos científicos son Dolph, Novarax y Schauffele en el año 2004. Ellos hablaban acerca de la enseñanza de las lenguas y cómo hacían su aplicabilidad del léxico en la vida social y en la vida comunicativa. Ellos decían que el aprendizaje del léxico era de manera relativa y que además podíamos hacer unos modelos lingüísticos como apoyo técnico al desarrollo de ese léxico. Para eso también se utilizaba lo que era la semiótica de forma verbal y no verbal, es decir, aquella que se desarrolla a través de imágenes. También podíamos utilizar lo que era la simbología compleja a través de secuencias didácticas para el desarrollo de la enseñanza de las lenguas. Estos módulos o estas actividades podían desarrollarse de 3 formas: de una forma oral, como es en el modelo discursivo, o de una manera escrita, y también podían ser de 2 formas: individuales, con un solo individuo, con una sola persona, un solo estudiante, o de forma colectiva, es decir, grupal. Y también podíamos hacer ejercicios gramaticales. Bueno, aquí hay un pequeño esquema donde podemos observar el procedimiento de los módulos. Hay un producto inicial, lo que vamos a desarrollar, el trabajo que vamos a desarrollar, y lo hacemos en diferentes. Un módulo 1, primer paso, un módulo 2, segundo paso, un módulo 3, tercer paso, para llegar a un producto final. Muchas gracias, compañeros, por su atención. Sigue mi compañero en el punto 6. Bien, ahora continuamos hablando del punto número 6, las consideraciones finales de nuestra exposición. Si actualmente el estudio de los géneros es un campo que explora en diversas corrientes teóricas, podríamos preguntarnos cuál es el aporte que de manera individual propone el interaccionismo sociodiscursivo. Pero a la respuesta de esta pregunta, nosotros como idea final encontramos que la respuesta surge de una división, de una polaridad panorámica como la que se acaba de presentar. Es que se trata de una teoría que defiende una idea, una concepción integral del funcionamiento del lenguaje. En esa puesta en escena de los géneros, ocupan para el interaccionismo sociodiscursivo un lugar destacado, pero la propuesta incluye asimismo, podríamos decir, que la decisión epistemológica de no solo describir las prácticas, sino también de intervenir en ellas. A modo de síntesis, las cuestiones observadas en este capítulo creemos podemos mencionar la concepción de la preexistencia de los géneros y su papel y el papel que cumple
o instrumento como instrumento semiótico complejo en un papel de mediación en las prácticas del lenguaje. Además, podemos decir que el procedimiento de doble aducción y adaptación de los modelos de género explica la existencia al tiempo en los textos empíricos. Por otro lado, encontramos que es difícil realizar una clasificación definitiva de todos estos géneros y responde al hecho de que se organizan en una nebulosa e impermanente movimiento que tiene zonas nítidas y zonas más difusas. En las prácticas de la enseñanza, por ejemplo, en este sentido se asume que los géneros participan en la integración de los nuevos miembros de la especie y por eso constituyen objetos de la enseñanza de las lenguas. En las acciones intervención educativa se deberían apuntar entonces el dominio de los géneros como objetivo principal.